Saludos amigos. Hemos visto con cierta preocupación las últimas entrevistas que ha dado nuestro presidente. No es motivo para nosotros estas declaraciones que él ha dado, donde ha admitido que no está preparado para gobernar, donde ha admitido que no ha sido inducido, donde ha admitido que durante el transcurso de su vida de pronto no ha sido él de alguna manera entrenado para dirigir los destinos de una nación. Eso no debe ser motivo de burla ni motivo de sorna, debe ser motivo de reflexión para todos nosotros. ¿Estamos realmente preparados para gobernar nuestro país? ¿Se han puesto a pensar, estimados amigos, que por azar del destino o por azar de la historia, podríamos dentro de unos años, cualquiera de nosotros, estar en las esferas del gobierno y en las esferas de la toma de decisiones? ¿Estamos preparados para ello? Tenemos que pensar un poquito y reflexionar. Recordemos que antiguamente había un curso que se llamaba Educación Cívica en los colegios, en donde nos enseñaban pues la estructura del Estado, nos enseñaban el tema de división de poderes, nos enseñaban de alguna manera nuestros derechos para hacerlos respetar. Si no conoces tus derechos, menos pues lo vas a hacer respetar. Esto ha desaparecido y en los últimos años pues tenemos esta educación a distancia, que es una educación muy defectuosa. Lamentablemente pues vemos que el internet no llega a todos y a los que llega pues generalmente en última instancia no llega. Y pongo decir estas comillitas porque mucha gente pues no le gusta estudiar, no le gusta capacitarse y simplemente aprueba los cursos por aprobarlos. Además tengo entendido que no está comprendido el tema de educación cívica en estos cursos a distancia. Cuando hablamos de gobernar un país, de dirigir los destinos de una nación, estamos hablando pues de saber, entender por lo menos cómo funciona un país o cómo está estructurado un estado de un país. Y para eso pues estaban los partidos políticos, que eran las canteras de donde salían los cuadros, los dirigentes, las personas que conocían y que enseñaban también a los militantes de los partidos la estructura del Estado, cómo funcionan los ministerios, cómo funciona el poder ejecutivo, el poder legislativo, el judicial, etcétera, los organismos autónomos. En algunas universidades de pronto también se puede apreciar ese tipo de información, pero por lo general muchos desconocemos cómo funciona la estructura del Estado. ¿Y por qué es importante conocer esta estructura del Estado? Alguno de ustedes dirá seguramente de ese lado: yo no tengo nada que ver con el Estado. ¿Yo para qué quiero saber eso? Yo nunca he tenido nada que ver con el Estado y no quiero nada que ver con el Estado, porque yo estoy en otro sector, estoy en el sector privado y el Estado a mí no me interesa. No, señor, no, está equivocado. Le voy a decir por qué. Porque usted desde el día que nace ya tiene una relación con el Estado. Verá usted, el día de su nacimiento se inscribe la partida de nacimiento en la RENIEC, vamos a ver más adelante, se inscribe su partida de nacimiento en la RENIEC y usted ya tiene un vínculo con el Estado, ya, digamos, existe para el Estado. Y no solamente el día de su nacimiento, sino hasta el día de su muerte, hasta el último día de su vida, usted tiene que ver con el Estado, porque el día que usted se muera, o el día que estamos muertos, porque todos vamos a morir en algún momento, se tiene que inscribir ese acto, esa defunción, también, esa es una partida de defunción y también se escribe en RENIEC. Pero durante todo el transcurso de nuestra vida tenemos que ver con el Estado. Cuando sacamos un DNI, somos mayores de edad. Cuando terminamos una carrera en el colegio o en la universidad, tenemos que tener un certificado de estudios. Tiene que ver el Ministerio de Educación o tendría que ver de repente la universidad si fuera pública o privada. Tendría que ver las instancias públicas que tienen que ver con la acreditación de la educación. El día que usted quiere hacer un emprendimiento o le piden un recibo de honorarios, usted tiene que sacar su RUC, tiene que ver con la SUNAT. Entonces, durante el transcurso de nuestra vida, estimados amigos, todos tenemos que ver con el Estado. No somos ajenos al Estado. Ahora vamos a hacer algunas preguntas porque es interesante saber por lo menos, estimados amigos, qué cosa es el Estado, ¿no? ¿A quién representa el Estado? ¿Para qué sirve el Estado? La primera pregunta que vamos a absolver es: ¿qué es el Estado, no? ¿Qué es el Estado? La mayoría de teóricos reconoce que allí donde existe pues, territorio, población y poder, hay Estado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de territorio?
Hablamos del territorio soberano donde el Estado pues ejerce, valga la redundancia, soberanía. 1.285.216 kilómetros cuadrados es la extensión que tiene el territorio de nuestro país. Eso seguramente que ustedes lo saben. Entonces, el territorio es el espacio físico sobre el cual habita la población. Y la población somos, pues, todos nosotros. Luego, otro elemento es la población. Vamos a hablar sobre la población. El conjunto de seres humanos que somos nosotros que conforman el Estado. Tenemos acá pues homogeneidad o heterogeneidad étnica. Tenemos un país con múltiples etnias, un país muy heterogéneo, donde hablamos pues varios idiomas. Hablamos en su mayoría español, otros hablan quechua, otros hablan aymares, otros hablan más de 50 lenguas nativas y originarias. Pero todos pues pertenecemos a un mismo estado, ¿no? Dentro de una sociedad diferente, sí, pero todos bajo las normas de un estado. Y por último, el poder, ¿no? Algunos reemplazan la palabra poder por la capacidad de autogobierno, soberanía o independencia. Es muy importante saber de que si no hay poder, no hay estado. El poder es la facultad de tomar decisiones. Entonces, vemos que tenemos territorio, tenemos población y tenemos poder. Y cuando hablamos de poder, hablamos incluso del uso de la fuerza en caso sea necesario. Entonces, básicamente, estos elementos son los que conforman el Estado. Repetimos, el territorio, ¿no? El espacio geográfico, la población, las personas que viven en él y el poder para poder ejercer las facultades que la ley otorga al Estado o a sus representantes. Ahora, este Estado tiene un rol, evidentemente que tiene un rol, desde la economía. Si vamos revisando un poquito de teoría económica, Adam Smith nos hablaba en su libro La riqueza de las naciones, que es un libro pues que muchos economistas conocen, deben conocer, seguramente habrán leído o habrán tenido alguna referencia, ¿no? Se dice que la competencia y el ánimo de lucro lleva a los individuos en la búsqueda de sus propios intereses privados para servir al interés público. Es una concepción del Estado desde un punto de vista pues, de este autor que es Adam Smith. La economía, ¿no? Finalmente es llevada por una mano invisible a producir los bienes y servicios que se desean y de la mejor forma posible. O sea, mercado como proveedor eficiente de bienes y servicios. Es una teoría válida, vigente, ¿no? De un pensamiento liberal. Hay otro pensamiento pues, que opina diferente sobre el Estado. Si revisamos otras lecturas, vemos que hay quienes piensan diferente de lo que es el Estado. Pero volvamos a lo que es las funciones del Estado, ¿no? Asigna, ¿no? Es decir, asigna, ve el mercado, ve las fallas del mercado, de alguna manera las regula, de alguna manera interviene. Distribuye de forma equitativa el ingreso, ¿no? Y por último, tiene una función estabilizadora de la economía, utilizando el presupuesto para estabilizarla eventualmente. A manera de conclusión y simplificando, el Estado pues regula, financia y gestiona. Básicamente son las funciones del Estado, ¿no? Regular, financiar y gestionar. Eso es un tema muy genérico lo que estamos conversando, y es genérico porque solamente quiero soltar la idea para que ustedes puedan hacer sus investigaciones, corroborar lo que estamos hablando o eventualmente también empezar su punto de vista. Ahora, para realizar estas funciones el Estado pues se tiene que organizar. Y como ustedes muy bien saben, pues la organización del Estado ha pasado por muchas etapas en la historia, ¿no? Eso yo sé que ustedes lo saben. El Estado no es que pues el hombre aparece y súbitamente ya está organizado como está ahora, no señor. El Estado ha tenido muchos procesos, muchas fases en las cuales se ha desarrollado. Pero llegamos a Perú, estamos en el año 2022, no vamos a hablar mucho del tema de historia. Yo sé que es apasionante, pero vamos a aterrizar un poco. Y en la estructura de nuestro Estado tenemos una separación de poderes. ¿Por qué tenemos separación de poderes? Porque si no, pues esto sería una especie de dictadura, una especie de sistema en donde nadie
podría contrapesar al poder del Estado. En este caso, el poder ejecutivo, donde están el diseño y ejecución de las políticas públicas, ejecutivo, hace contrabalance con el poder legislativo, en donde están los 130 representantes que de alguna manera controlan al legislativo. Entonces, hay dos poderes, que es el ejecutivo y el legislativo, que tienen un contrapeso para que haya un control. El Congreso de la República controla, fiscaliza, representa y hace leyes. Y dentro de la fiscalización controla también pues, la ejecución del presupuesto, del gasto público, la ejecución de las políticas públicas y lo que debería ser el Poder Ejecutivo. Entonces, tengámoslo claro, Poder Ejecutivo es en donde se hacen, diseñan las políticas públicas, donde está la plata, donde se gasta el presupuesto. Y el Poder Legislativo es donde se hacen las leyes, se representan a los ciudadanos y se fiscaliza al poder más grande, que es el Poder Legislativo. Ya más grande porque ya lo vamos a ver dentro de unos minutos más. Hemos dicho que el Poder Legislativo es el que se encarga de representar a la sociedad, de hacer leyes y de fiscalizar al Ejecutivo. El Ejecutivo aplica las normas, desarrolla y pone en aplicación las políticas públicas y conduce la acción del gobierno. Y tenemos el Poder Judicial también, que tiene el mismo nivel, que se encarga de solucionar los conflictos entre ciudadanos y entre ciudadanos y el Estado. En ese sentido, básicamente, esos son los tres poderes que hay en el Estado. Pero aparte de los poderes que tenemos en el Estado, también la Constitución del 93 nos habla de organismos constitucionales autónomos. Estos organismos constitucionales autónomos no son parte de ningún poder del Estado. En consecuencia, al no ser parte del poder de ningún organismo que forma parte del Estado, no están subordinados. Los titulares responden directamente o al Congreso o a la opinión pública, ¿no? Y los procedimientos de designación en muchos de esos casos son llevados a cabo pues, por el poder ejecutivo, legislativo y en otros casos por el poder judicial, ¿no? Y estos pues una vez designados duran el tiempo de designación en el cargo en el que están. ¿Cuáles son estos organismos constitucionales autónomos? Vamos a mencionarlo, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones es uno de ellos. La RENIEC es otro organismo constitucional autónomo del que hablamos al comenzar esta disertación. El Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, no confunda el Ministerio Público con Poder Judicial. Poder Judicial es poder del Estado. Ministerio Público es un organismo constitucional autónomo que se encarga de perseguir el delito y defender a la sociedad. Ojo, el Ministerio Público defiende a la sociedad, la Procuraduría defiende al Estado. No es lo mismo, hay que tener eso en consideración. El BCR, o sea, el Banco Central de Reservas, la Defensoría del Pueblo, etc. Esos son organismos constitucionales autónomos que no son poderes del Estado, son autónomos, como su nombre lo dice, son independientes y tienen una función específica de acuerdo a su ley orgánica. A continuación, por favor, ayúdenme a pasar el cuadrito. Acá estamos viendo este cuadro en donde vemos la organización del Estado peruano. Como ustedes pueden ver, de color rosadito, tenemos los 18 ministerios del Estado. Cada uno de esos rosaditos que ustedes pueden ver ahí es un ministerio, y un ministerio tiene una estructura interna también muy particular. Hay un ministerio, dentro del ministerio puede haber uno o dos viceministerios, hay direcciones generales, hay direcciones de línea, etc. Cada uno de estos ministerios que ustedes están viendo de color rosadito tiene una misión específica en lo que es la estructura del Estado. Bueno, estimados amigos, vamos a revisar. Acá sí vamos a tomar unos minutos, es importante lo que les voy a comentar. Hablábamos del poder legislativo y hablábamos que el poder legislativo tiene tres funciones fundamentales, ¿no? Representar a la población. Recordemos que el poder legislativo está compuesto por 130 congresistas que vienen de todo el Perú, tienen que representar a sus poblaciones, tienen la misión también de fiscalizar
la ejecución del presupuesto público, los gastos, las obras públicas, etcétera, la gestión en general del Ejecutivo, y hacer leyes, no legislar. Son básicamente las funciones, y para eso están los congresistas. El Congreso de la República está organizado de la siguiente manera. La instancia mayor es el Pleno del Congreso. Cuando se reúnen, cuando ustedes ven en televisión y se reúnen los 130 congresistas, ese es el Pleno del Congreso, en donde se toman las decisiones para aprobar o desaprobar los proyectos de ley. Como hemos visto ahora, este último proyecto de ley referido al tema del referéndum y los cambios de la Constitución. Tenemos más abajo el Consejo Directivo. En el Consejo Directivo pues hablamos de los portavoces de, de las diferentes bancadas parlamentarias, ¿correcto? También ellos se reúnen y toman decisiones para fijar agendas parlamentarias y tocar otros asuntos de interés. Luego de ello tenemos la mesa directiva, que está conformada, como ustedes bien saben, por la presidenta del Congreso, ¿no? El primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, etc. Ellos conforman la mesa directiva, que es elegida democráticamente una vez al año. Luego de ello tenemos la presidencia. Sabemos pues que la presidencia es la persona que es la responsable de la mesa directiva, quien es el titular, digamos, el máximo representante del Congreso es el presidente de la mesa directiva del Congreso. Abajo de ello tenemos comisiones, creo que son algo de 20 o 24 comisiones, no recuerdo exactamente, pero que se encargan pues de ver las iniciativas legislativas, discutir, debatir entre ellos, ¿no? Ahí está la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Constitución, la Comisión de Transportes, la Comisión de Salud, ese tipo de comisiones que conocemos también están dentro de esta estructura. Y abajo, la máxima instancia administrativa es la Oficialía Mayor, donde el oficial mayor del Congreso es quien asume la máxima autoridad en cuestiones de tipo administrativa. Básicamente, estos amarillitos que hemos estado viendo es el Congreso de la República y su organización. Entonces, estimados amigos, pasamos ahora a analizar el poder ejecutivo. Cuando hablamos del poder ejecutivo, estamos hablando del gobierno nacional y de la presidencia de la República. Es la máxima instancia de representación de nuestro país. Y por debajo de ellos tenemos al Consejo de Ministros y a la presidencia del Consejo de Ministros, que digamos de alguna manera son los jefes de los ministerios, ¿no? Y a continuación vamos a enumerar a los ministerios para tener todos conocimiento e información. Tenemos el Ministerio de Agricultura, tenemos luego el Ministerio de Ambiente con sus diversas instituciones que están debajo de ellos. No vamos a hablar de eso en este momento, solamente vamos a enumerar. Tenemos el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tenemos el Ministerio de Defensa, tenemos el más grande, el Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos luego el Ministerio de Educación, tenemos el Ministerio de Energía y Minas, tenemos el Ministerio de Interior, donde se ve pues la política de seguridad ciudadana y ese tipo de cosas. Tenemos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Luego de ello tenemos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tenemos también el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Cultura y por último, amigos, tenemos el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, solamente hemos enumerado los ministerios que forman parte del Ejecutivo. Como ustedes pueden ver, pues el Poder Ejecutivo es el más grande, está toda la plata, están todos los lineamientos generales de políticas públicas, ahí está la plata y la acción. El Congreso solamente lo fiscaliza. Muy importante que tengan esto en cuenta. ¿Cuál es más grande? Evidentemente puede ser el Poder Ejecutivo. Luego de ello tenemos el Poder Judicial, estos colores medios entre anaranjaditos, rosaditos, donde tenemos que la máxima instancia de administración de justicia es la Corte Suprema de Justicia de la República, que tiene su sede aquí en Lima. Luego, abajo de eso, tenemos la Corte Superior de Justicia. Recordemos que cada Corte Superior de Justicia corresponde a un distrito judicial, ¿correcto? Entonces tenemos Distrito Judicial de Lima,
Distrito Judicial del Callao, Distrito Judicial del Cono Norte, en provincia también, Distrito Judicial de Piura, etcétera, etcétera, etcétera. Tantos distritos judiciales como cortes superiores de justicia tenemos. Tenemos luego de ello los juzgados especializados. Los juzgados especializados se caracterizan, como su nombre lo dice, porque se especializan en determinadas materias jurídicas controvertidas. Tenemos juzgados especializados en materia civil, en materia penal, en materia laboral, en materia constitucional, en materia contencioso administrativo, etc. Juzgados especializados que se encargan de resolver conflictos de acuerdo a la especialidad que éste ostenta. Luego de ello tenemos los juzgados de paz letrado y abajo tenemos los juzgados de paz, ¿no? Generalmente los juzgados de paz están conformados por personas que no necesariamente son abogados, ¿no? Por eso arriba habla de juzgados de paz letrados, o sea que son abogados que tienen conocimiento de información jurídica, y los juzgados de paz que no necesariamente son letrados pueden estar integrados y representados por ciudadanos que por su probidad y por su calidad dentro de su localidad son reconocidos y asumen este servicio de administración de justicia a nombre del Estado. Luego tenemos la Academia de la Magistratura y el Fuero Militar Policial. Básicamente esta es la estructura del Poder Judicial. A continuación de lo que estábamos hablando, los organismos constitucionales autónomos. Acá sí vamos a conversar un poquito. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 organismos constitucionales autónomos. Digamos que el Jurado Nacional de Elecciones es la máxima instancia de solución de controversias de tipo electoral. Es un Jurado Nacional de Elecciones, que tiene internamente su propia dinámica, su propia estructura y su propio funcionamiento. Luego de ello tenemos la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Vemos que esos tres organismos autónomos tienen que ver mucho con la identidad de las personas también y con los temas electorales. Luego de ello tenemos el Consejo Nacional de la Magistratura. Abajo tenemos el Tribunal Constitucional, que es el órgano máximo de interpretación de la Constitución y de solución de conflictos de aplicación de normas constitucionales. Tenemos luego el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, que como decíamos, pues el Ministerio Público es encargado de perseguir el delito y el Ministerio Público defiende a la sociedad, no necesariamente al Estado, defiende a la sociedad y consecuentemente pues el Ministerio Público como persecutor del delito nos debe representar y defender a todos nosotros. Luego tenemos la Defensoría del Pueblo, que ya la conocemos, la Contraloría General de la República, que también es una institución que es conocida, que se encarga pues de supervisar y vigilar el gasto público, y hacer recomendaciones, hallazgos y eventualmente hacer denuncias cuando se encuentran actos de corrupción. Tenemos acá la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, aquellos pues amigos que tienen su platita guardada en un banco, en una cooperativa, etc. Hay una superintendencia que se encarga de que todo funcione debidamente. Más abajo tenemos el Banco Central de Reservas del Perú y con eso acabamos enumerando los organismos constitucionales autónomos. Hasta ahí vamos bien. Ahora, hay otros niveles de gobierno que son transversales y son importantes mencionar. Los gobiernos regionales, estimados amigos. En el gobierno regional tenemos como máxima instancia pues el Consejo Regional. Tenemos más abajo a la presidencia regional, o sea, el presidente regional, que es quien encabeza esto, y el Consejo de Coordinación Regional. Luego tenemos los gobiernos locales, o sea, las municipalidades. Tenemos municipalidades de tipo provincial, tenemos municipalidades de tipo distrital, tenemos pues consejos municipales, alcaldías, empresas municipales, ¿no? Tengo entendido que teníamos 196 provincias y 1854 distritos. Al menos esta información es al 2015. Esta información es una información dinámica porque pueden ser creados distritos por ley o desaparecidos también de la misma manera. Entonces, estimados amigos, he querido compartir con ustedes esta información de cómo está estructurado el Estado. Entonces, a ver, apóyame Raúl para ver una vista general. Ahí está, este es el Estado, estimados amigos. Yo sé que
de repente algunos de ustedes tienen pues vocación o interés en conocer esto, no solamente por una cuestión de cultura general, sino también para saber dónde debemos hacer respetar nuestros derechos. Si no conocemos de esto, estimados amigos, pues estamos ciegos y en una entrevista vamos a decir también pues, que no estamos preparados y eso no sería correcto. Entonces, estimados amigos, para terminar esta pequeña disertación, luego de compartir de manera voluntaria, digamos, esto que está escrito en la norma. Esto no lo invento yo, no lo inventamos nosotros, esto está en nuestra Constitución. Así funciona el Estado y nosotros deberíamos también reforzar este conocimiento y ese entendimiento. Nadie sabe si en algún momento de nuestras vidas nos va a tocar participar en la representación política de nuestro país. Imagínense que de aquí a unos años alguno de ustedes esté llamando para ocupar un cargo de decisión, ¿no? No sé si presidente de la República, o congresistas, o ministros, o directores, algún cargo, no lo sé. O de repente ustedes se llegan a la asesoría y no sepan ni siquiera cómo funciona el Estado, eso sí sería grave. Entonces, amigos, con mucho cariño les pasamos la información, les va a ser muy útil, vuelvan a revisar el video, si desean lo comparten, lo comentan, estamos a su disposición. Que Dios los bendiga, estudien muchachos y salgamos adelante. Gracias.